comunicación presente en esta rueda de prensa en que las víctimas y abogados del proceso contra el hoy imputado ex senador Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal darán declaraciones frente a la decisión de la jueza 28 de conocimiento de Bogotá de negar la preclusión solicitada por el fiscal Gabriel Jaimes. Se encuentra con nosotros en la sala el senador Iván Cepeda, el doctor Reinaldo Villalba, el ex vicefiscal Jorge Perdomo, el abogado Miguel Ángel del Río y Deyanira Gómez, acreditada como víctima en este proceso. Entonces damos la palabra al senador Iván Cepeda y se prepara el doctor Jorge Perdomo. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Un saludo muy cordial a todas y todos, a mis compañeros y compañera en este proceso judicial y, por supuesto, a todos los comunicadores presentes. Lo primero es señalar la trascendencia de esta decisión judicial que no tiene precedentes hasta donde podemos vislumbrar en el derecho penal contemporáneo en Colombia. Por primera vez un expresidente, un jefe de Estado, va a tener que comparecer ante un juez de la República para asumir su responsabilidad penal frente a hechos muy graves. Y por supuesto que esto nos reafirma en lo que hemos dicho tantas veces. Este proceso ha sido una importante elección democrática en el país, porque vuelve a poner de presente que el Poder Judicial controla y puede controlar y debe controlar los desmanes, las acciones eventualmente delincuenciales y criminales que cometa el poder político, sin importar qué tan encumbrados sean las figuras que tengan que asumir esa responsabilidad. Así que nos regocijamos porque más allá de lo que eso significa en nuestro caso como víctimas personalmente o colectivamente, esta es una lección para Colombia que es sin lugar a dudas muy saludable. En segundo lugar, quiero poner de presente la probidad, la rectitud, la independencia del Poder Judicial, que ha dado una nueva muestra de que no hay presiones, no hay ninguna clase de acciones que puedan detener la independencia de los jueces de la República, y destacar la decisión que ha tomado la señora jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz, en el sentido de ser una decisión que se defiende por sí sola, que es absolutamente sólida, meticulosa, exhaustiva y que ha honrado lo que hemos dicho las víctimas y nuestros apoderados en este proceso, que hay suficientes elementos probatorios, que hay muchos indicios graves sobre la responsabilidad que ha tenido Álvaro Uribe en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Creo que ayer, durante las 12 horas que se prolongó la lectura de esta decisión, quedó absolutamente demostrado que lo único que procede en este caso es el llamamiento a juicio. En tercer lugar, señalar que también ha quedado claras las dificultades que hemos tenido que encarar las víctimas y nuestros representantes en este proceso. Creo que ayer también quedó demostrado que la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del señor fiscal Jaimes, también la Procuraduría y por supuesto la defensa del ex senador Uribe conformaron prácticamente una bancada y que se comportaron de una manera absolutamente coordinada y simétrica para intentar que este caso no pudiera seguir avanzando. Así que creo que lo de ayer es un triunfo a pesar de inmensas dificultades que denunciamos durante todos estos meses y que tuvieron que ver con distintas trabas, dilaciones, discriminaciones de las cuales fuimos víctimas en esta etapa. Y por último, quiero decir que le hacemos un llamado muy respetuoso, pero también muy franco al señor fiscal general de la Nación, al fiscal Francisco Barbosa. Lo único que procede en derecho y en justicia es un llamado a juicio a la mayor brevedad posible. Así que
Esperamos que haya acatamiento y respeto por nuestros derechos y que la Fiscalía llame cuanto antes a responder ante un tribunal al imputado Álvaro Uribe. Nosotros, por parte nuestra, sin ningún triunfalismo, con humildad, pero también con convicción, seguiremos recorriendo este camino serenamente y acatando y respetando el Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias, senador Cepeda. Tiene la palabra doctor Jorge Perdomo. Muy buenos días para todas y para todos las personas que se encuentran conectadas en esta mañana. Un saludo muy cordial para mis compañeros en esta rueda de prensa, pero también para todas las personas que nos escuchan. Sea lo primero destacar la decisión que tomó ayer la señora juez 28 penal del circuito con reconocimiento Carmen Elena Ortiz Raza. Es una decisión bastante profunda, bastante sesuda, bastante razonada, que respondió a todos los interrogantes que todas las partes planteamos durante esta solicitud de preclusión, durante estas jornadas maratónicas de audiencia que hemos tenido en los últimos meses. La señora juez dio respuesta a uno de los argumentos esgrimidos por nosotros como bancada de víctimas y además nos dio la razón por cuanto consideró que existen en este proceso elementos materiales probatorios, evidencia física legalmente obtenida que amerita que las conductas imputadas a el senador Álvaro Vélez sean debatidas en juicio, proceso de juicio dialogado, donde podamos controvertir, donde podamos discutir abiertamente todas las diferentes cuestiones que son inherentes a un juicio penal. Consideró la señora juez que las causales invocadas de preclusión por la Fiscalía, la inexistencia de los la no participación del imputado y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia no fueron acreditadas, debía ser con suficiencia por parte del delegado fiscal y por eso consideró que eso debe ir a juicio. Consideró que no procede la preclusión. Como tercera elemento que quisiera destacar de esta acción es que en concreto para nosotros quienes participamos como víctimas nos fue reconocido abiertamente. Nosotros desde el principio propusimos en este debate jurídico que habían existido maniobras por parte del procesado y las personas que participaron en estas para enlodar el nombre de, en el caso concreto, de personas que participamos administrando justicia en algún momento a través de señalamientos totalmente falsos. Y precisamente la señora juez de hoy reconoció que los hechos por los cuales nosotros participamos en este proceso como víctimas ameritan que sean discutidos en un juicio por cuanto existen indicios suficientes para poder pensar que los hechos de nosotros sí se dieron y también, por supuesto, el imputado participó en ellos. De manera que para nosotros es motivo de mucha tranquilidad entender y además ser conscientes que, como lo decía el senador Iván Cepeda, en Colombia existe justicia. Sucedieron unos hechos, pasaron unas cosas que están ahí, que no se pueden borrar, de manera que el queda ahora que vayamos al juicio y podamos debatir en derecho cómo corresponde todas las diferentes situaciones que han venido sucediendo y que, en mi opinión, ameritan que haya un debate juicioso, serio, que se discuta si el hoy imputado es responsable penalmente o no. Muchas gracias para todos. Gracias, doctor Perdomo. Y tiene la palabra el doctor Reinaldo Villalba. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas presentes en esta rueda de prensa. También empiezo manifestando que la decisión del día de ayer de la señora jueza 28, Carmen Elena Ortiz, es una decisión, como se ha dicho, se defiende por sí sola.
es de una enorme riqueza jurídica, absolutamente apegada a derecho. Es una decisión que reivindica la independencia judicial y que rescata el Estado de Derecho. Pero además de eso, que reivindica lo trabajado por la Corte Suprema de Justicia en su momento. En segundo lugar, tengo que decir que esta decisión representa definitivamente un avance en la lucha contra la impunidad, que abre las esperanzas de que en Colombia sí puede haber justicia. Es un mensaje definitivamente muy positivo para la sociedad entera. También quiero, en un tercer momento, decir que este avance, que es un paso importante sin duda, es producto de todo un acumulado de aportes. Porque esto no empezó en el mes de febrero de 2018, sino de mucho antes. Es el resultado de todo el trabajo del movimiento de derechos humanos, de la reclamación de las víctimas, del periodismo investigativo, de ese periodismo que está comprometido con la verdad. Pero además es la reivindicación también de fiscales y jueces de la República que han sufrido persecución por cumplir con su misión constitucional, incluso en algunos momentos pagando con su libertad personal e incluso con su vida. Porque decisiones como la de ayer rescatan la importancia de la misión de administrar justicia, aún en los peores escenarios. También quiero aprovechar el momento para manifestar mi enorme gratitud con Iván Cepeda Castro, el senador, porque ha sufrido, como todas las demás víctimas, una enorme persecución, no solamente a nivel de la instrumentalización de la justicia, sino de campañas de descrédito, de difamación. Igualmente, el saludo a mis colegas con los que venimos compartiendo este escenario de justicia, pero también a las personas que alrededor nuestro nos colaboraron en todo este trabajo y que definitivamente sin esa cooperación no hubiera sido posible dar este importante paso. Por último, decir que se ha demostrado que la solicitud de preclusión fue una solicitud que yo califico, sin ambajes, de una solicitud temeraria. Y que lo que queda es que la Fiscalía presente el escrito de acusación y que obviamente tendrá que hacerlo con todo el acervo probatorio, sin limitación alguna. Muchas gracias. Gracias, doctor Villalba. Y seguimos con la intervención del doctor Miguel Ángel del Río y se prepara Deyanira Gómez. Muchas gracias a todos. Un saludo muy cordial a todos los presentes, en especial al doctor Reinaldo Villalba, al doctor Jorge Perdomo, para el senador Iván Cepeda y en especial para Deyanira Gómez, a quien ha obtenido un triunfo a su dignidad, fundamentalmente. Y a todos los presentes. Yo pienso que lo que ocurrió ayer es un acto bochornoso de la Fiscalía General de la Nación. Y digo bochornoso porque la juez desnudó las falencias de lo que desde un principio hemos advertido con contundencia, que la Fiscalía General de la Nación no tenía un proceso para solicitar una preclusión, estaba construyendo un proceso, evidentemente como si fuera el defensor
de Álvaro Uribe Vélez y establecer si en el camino encontraba delitos en contra de Juan Guillermo Monsalve, de Deyanira Gómez. Jamás hubo una actitud justa y una investigación equilibrada. Desde un primer momento establecimos que los actos de investigación del fiscal Gabriel Jaimes estaban encaminados a tratar a las víctimas como acusados, incluyendo al senador Iván Cepeda, incluyendo al testigo Juan Guillermo Monsalve, incluyendo a Deyanira Gómez. Hoy más que nunca considero que fue acertada la decisión de no entregar ni llevar a Juan Guillermo Monsalve a un interrogatorio amañado por parte de la Fiscalía, que hoy habría sido uno de los caballos de batalla de ellos con relación a la búsqueda de justicia. Se demostró de una manera evidente la ausencia de carga argumentativa. Fue una expresión extensamente establecida por la juez 28 sobre los elementos de construcción en la solicitud de preclusión. Valga la pena advertir el llamado de atención de la juez 28 de que una vez radicada la solicitud de preclusión, el fiscal Gabriel Jaimes seguía con actos de investigación que ya no podían haber quedado establecidos en la solicitud adicional. Entonces, esto no es más que la derrota jurídica de la Fiscalía General de la Nación como institución de bolsillo del andamiaje actual, y que no tenía otro propósito esa investigación que buscar el archivo de las investigaciones en contra de Álvaro Uribe Vélez por su cercanía con el gobierno central. Y es una derrota también para Francisco Barbosa, como jefe de la institución, quien designó a Gabriel Jaimes precisamente para esa tarea. Desde un principio fuimos criticados porque nuestra representación no tenía relación con los hechos jurídicamente relevantes. Críticas en contra del doctor Jorge Perdomo, críticas en contra del doctor Eduardo Montealegre, críticas en contra de este representante de víctimas, ataques y persecuciones en contra del senador Iván Cepeda, pero sobre todo un ataque sistemático, directo, en contra de la ciudadana Deyanira Gómez, que le tocó salir del país precisamente por esas persecuciones, que hoy sigue siendo perseguida por el establecimiento, y se mostró de una manera concreta y palmaria que no solamente es una víctima hoy acreditada al interior del expediente, sino que triunfó su dignidad. Para nosotros es satisfactorio lo ocurrido el día de ayer y es un llamado de atención de que la justicia cojea, pero llega. Que esto no ha terminado, evidentemente, que sigue estando incólume el principio de presunción de inocencia sobre Álvaro Uribe Vélez. Eso no lo vamos a desconocer, pero no vamos a desconocer la satisfacción del trabajo realizado por un equipo de profesionales que tienen como único propósito buscar justicia. En ese sentido, la decisión de la juez 28 fue equilibrada, profunda, sensata y con un gran rigor jurídico. Y nos encontramos, repito, satisfechos con lo que ocurrió y pudimos desnudar la temeraria estructuración de una solicitud de preclusión que desde un principio se cayó por su peso. Muchas gracias. Gracias, doctor Del Río. Y tiene la palabra Deyanira Gómez. Seguidamente, después de la intervención de Deyanira, abriremos rueda de preguntas para los medios de comunicación interesados. Aló. Le doy gracias, hoy le doy gracias a todos mis compañeros, especialmente a mi abogado, el doctor Miguel Ángel del Río,
quien ha hecho un trabajo arduo a mi lado. No es un trabajo fácil. Cuando se vive en el exterior con las circunstancias que yo vivo, no es un trabajo fácil tener una persona al lado seria, una persona profesional y una persona que me acompaña en todo momento. Yo puedo decir que no soy abogada, yo soy médico, pero el trabajo que hizo la juez 28 fue un trabajo arduo, fue un trabajo concienzudo. Ella desglosó parte por parte todas las intervenciones y en esas partes nos dimos cuenta directamente todos los colombianos, y yo hablo como colombiana, de la persecución tan grande que existe de la fiscalía. Es una persecución que se palpa todo el tiempo. Yo la siento a pesar de que vivo en el exterior, con investigaciones no solamente a mi nombre, con investigaciones a mi familia, a mis hijos menores de edad. Es imposible que en Colombia un niño de 7 años sea investigado cuando no ha hecho ningún crimen. Entonces, yo le puedo decir hoy a Colombia y a todos los colombianos, y me represento como una colombiana más, una colombiana de a pie de Colombia, que trágicamente existen fiscalías amañadas y existen poderes públicos amañados, y tenemos que luchar todos contra la impunidad, porque es imposible que Colombia siga un camino directo al quiebre. Es imposible que Colombia no quitemos el vendaje y no apoyemos a nuestros colombianos y no permitamos que personas que tengan el poder nos quieran hacer daño. Y le doy gracias a todas las personas que me escuchan hoy, para que luchemos todos, para que Colombia sea un país igualitario, sea un país donde el poder no lo tengan unos, lo tengamos todos los colombianos. Gracias. Gracias, Deyanira. Abrimos rueda de preguntas para los medios de comunicación. Tiene la palabra Juan Esteban Silva, de Revista Semana. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería, gracias Gaby, quería hacerle la pregunta al senador Iván Cepeda o bueno, al doctor Villalba. En este caso, tras la decisión, ha dicho el senador Iván Cepeda que van a pedir ese llamado a juicio, pero realmente ustedes consideran que en la fiscalía existen garantías, porque han criticado, digamos, también a la fiscalía y digamos que en este caso, ¿sienten ustedes garantías para ese llamado a juicio que ustedes están pidiendo o no? Muchas gracias. Gracias, Juan Esteban. Simplemente diré lo siguiente. Nosotros hemos sido muy rigurosos en nuestra actuación en este proceso y hemos señalado una por una las inconsistencias, trabas, omisiones, discriminaciones que han provenido del señor fiscal Gabriel Jaimes. Lo hicimos desde el comienzo. Hay que recordar que nosotros presentamos una recusación de manera oportuna que fue rechazada. Pero después de eso, no voy a hacer esa larga crónica de lo que ha sido nuestra solicitud de pruebas, el hecho de que hemos señalado que mientras se atienden las solicitudes de la defensa de una manera expedita, diligente, a nosotros ninguna de las solicitudes sustanciales pues fueron atendidas en debida forma. La situación de que mientras denunciamos hechos concretos que debían ser investigados, lo que ha habido es investigación de las propias víctimas. El fiscal Jaimes tuvo la osadía de solicitar compulsa de copias e investigación contra Deyanira Gómez, el testigo principal Juan Guillermo Monsalve, y contra mí en el desarrollo de este juicio. Y bueno, podría seguir haciendo una lista muy larga. Así que nuestra solicitud al fiscal Barbosa es muy clara. En primer lugar, que no se vayan a, digamos, buscar dilaciones o caminos distintos al llamado a juicio. Queremos que ese mensaje quede muy claro. La única salida que hay hoy en justicia y en derecho es que se produzca un llamamiento a juicio de manera rápida, pronta y, en segundo lugar, respetando la decisión que ha tomado la señora juez 28 de conocimiento, porque realmente sería inexplicable, inexcusable que se presente un escrito de acusación pobre, débil, siguiendo una línea de tolerancia a la impunidad. Creemos que es necesario que el escrito que presente la Fiscalía de acusación honre lo que ha sido
ayer presentado de una manera absolutamente, ya lo han dicho aquí mis compañeros en este litigio, de una manera absolutamente meticulosa, rigurosa y clara por parte de la señora jueza. A mí me gustaría que el doctor Villalba también haga comentarios sobre este asunto. Doctor Villalba, el audio. No, decir que este proceso contiene una gran riqueza de hechos jurídicamente relevantes que ya han sido reivindicados por la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, en la consolidada sentencia del día de ayer, y que son esos los elementos con los que tiene que contar el fiscal que se ha designado para continuar este proceso, que deben hacer parte del escrito de acusación, que es el paso que viene, y que no se limiten o no se eliminen todos aquellos hechos que indican la presunta responsabilidad del imputado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, es una invitación a actuar conforme a derecho, dejar de lado la temeridad, saber que el investigado es el expresidente Álvaro Uribe Vélez y no las víctimas y no sus abogados, y eso es todo. Nuestro colega Eduardo López Júcar, de Noticias 1, tiene una pregunta. Muy buenos días, gracias. Yo creo que es más para los señores abogados y para el exfiscal Perdomo. Yo he escuchado aquí que hay temeridad, que hubo discriminación. ¿Significaría eso que al señor fiscal Jaimes le cabe una investigación por prevaricato, por desconocimiento, y van a acudir ustedes a instancias internacionales? Gracias. A mí me parece, voy a responder la pregunta que hace Eduardo. Un saludo, Eduardo. Que todo lo que usted acaba de decir es cierto y que nosotros incluso lo hemos advertido previamente, porque una de nuestras grandes molestias es que, y yo creo que de pronto no se le podía pedir mucho más a la juez 28, pero habría querido que se refiriera al tema de la compulsa de copias que había advertido Gabriel Jaimes en su momento en contra de Deyanira Gómez y de Juan Guillermo Monsalve. Porque precisamente esas conductas temerarias hacen que sus comportamientos estén incursos en conductas penalmente reprochables, entre otras el prevaricato, que es un delito que ni más ni menos advierte que, aun conociendo un funcionario que la iniciativa judicial no va a tener una respuesta satisfactoria y la construcción de evidencia probatoria en ese mismo sentido, lo pondría o lo establecería incurso en esas prácticas punibles. Nosotros hemos valorado esa situación, seguiremos valorando en este momento la posibilidad de interponer las denuncias. Sé que el senador Iván Cepeda ha acudido a la vía judicial en contra del fiscal Gabriel Jaimes. Nosotros estamos a la espera de si se abre esa noticia criminal en contra de Deyanira Gómez, evidentemente se estaría materializando una conducta adicional del fiscal Gabriel Jaimes y sería atacado por la vía penal por parte nuestra. Entonces, todas esas eventualidades no van a quedar en saco roto, por el contrario, vamos a materializar cada una de esas conductas. Pero en este momento, más allá de eso que lo haremos, nuestro gran interés en este momento es que se radique el escrito de acusación. No puede ser posible, por ejemplo, que la Fiscalía General de la Nación entonces ahora se le ocurra construir elementos adicionales para volver a hacer una solicitud de preclusión. Eso es una gran insensatez. Sería un despropósito porque, entre otras cosas,
desde mi punto de vista jurídico, los términos están vencidos para hacer. Recuerden que hay unos términos que comienzan a contarse a partir de la finalización de la audiencia de formulación de imputación. En ese sentido, hoy, la única alternativa jurídica y que los términos lo obligan sería la radicación del escrito de acusación, porque a mi modo de ver están vencidos incluso los términos establecidos en el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, que es la radicación del escrito de acusación. Se acudió a la vía de solicitud de preclusión. Esta terminada, concretada y definida, no le queda otra alternativa a la Fiscalía General de la Nación que radicar escrito de acusación. Y nos vamos a ver en un evento sui generis, más allá de lo que dijo el senador Iván Cepeda, que esto era un momento, un hito jurídico, lo que comparto. También va a ser un hito jurídico el juicio, porque de una manera muy heterodoxa se van a enfrentar la Fiscalía General de la Nación o la teoría de la Fiscalía General de la Nación a la teoría de la representación de víctimas. Y nosotros entonces, por la dinámica y la técnica del sistema penal acusatorio, no vamos a poder participar directamente sino a través de la Fiscalía General de la Nación. Y si esta va a trabajar en connivencia con la defensa, la representación de víctimas va a quedar anulada. Entonces, se vienen momentos cumbre en este expediente que generarán incluso debates jurídicos muy fuertes, pero nuestro gran interés y como conclusión, y qué pena Eduardo la extensión de mi intervención, es que la Fiscalía General de la Nación no tiene otra alternativa que presentar escrito de acusación, so pena de que nosotros como representantes de víctimas acudiremos a las vías legales para que lo hagan. Solamente una nota complementaria a lo muy bien dicho por el doctor Miguel Ángel, y es que en abril de este año del año anterior, junto al doctor Reinaldo Villalba y al doctor Eduardo Montealegre, presentamos una acción penal por prevaricato, por acción y por omisión contra el fiscal Jaimes, para que quede claro que hemos actuado ya en esa materia. Gracias, doctor Cepeda. Pregunta Marcela Puentes de Blue Radio. Y se prepara Urias Velázquez de NotiSpace. Sí, esta pregunta es más para la defensa y quiero saber, ustedes han expresado esa falta de garantías, pero de pronto para explicar un poco mejor a la ciudadanía en cuanto a lo que viene y el papel que han cuestionado por parte de la Fiscalía General de la Nación en todo este proceso. ¿Es obligación de la Fiscalía cambiar al fiscal Gabriel Jaimes? ¿Ustedes van a recusarlo? ¿O cuál es el escenario frente al papel que tendrá que cumplir la Fiscalía en la siguiente etapa dentro de este proceso? Doctor Reinaldo, el audio, por favor. Qué pena. Decir que ustedes escucharon ayer al terminar la audiencia, la señora jueza se declaró impedida como corresponde por ley, pero igualmente deben declararse impedidos el Ministerio Público que participó en la diligencia y por supuesto el fiscal. Si no lo hacen, pues nosotros tendremos que pedir esa remoción en este proceso, pero digamos que el Código de Procedimiento Penal tiene el camino trazado en ese sentido, y así como la jueza se declaró impedida acatando la ley, ese impedimento por disposición legal se traslada o se extiende y se debe extender al fiscal y al procurador. Para quienes tengan alguna curiosidad de mirar estas normas, les digo cuáles son. Hay que mirar el artículo 175 que mencionó el doctor Miguel Ángel, el artículo 63 y 335 para comprender más cabalmente lo que acabo de mencionar. Gracias. Pregunta Urias Velázquez y se prepara Marisabel Ortiz del diario El Tiempo.
Muy buenos días, muchas gracias por recibir nuestra pregunta. Quiero contarles que en este momento hay 560 personas a través de nuestro espacio y que ayer fuimos 9.448 personas siguiendo la audiencia y haciéndole fuerza a ustedes. Voy a hacer una pregunta que ayer durante toda la tarde me enviaron los oyentes y otra que me están enviando en este momento. La primera pregunta ¿es lo que sucedió ayer y lo que va a suceder seguramente con una nueva petición de preclusión una estrategia para que digamos, este juicio de Álvaro Uribe no se empiece y se venzan los términos? Esa es la primera pregunta. Me dicen que por favor se la haga Iván Cepeda. Y la segunda pregunta es para Miguel Ángel del Río, en el sentido de ¿cuál cree usted, Miguel Ángel, que es la repercusión política que en este momento puede tener esta decisión del juzgado 28, dado que estamos a puertas de la elección del 29 de mayo? Muchas gracias. Gracias, Urias. Bueno, nosotros sí hemos señalado en el transcurso de todos estos años que se han tejido múltiples estrategias para evitar que se llegue a esta instancia y que han tenido muy diversa naturaleza. Unas estrategias desde el punto de vista legal, apelando a una serie de estratagemas, incluso buscando las dilaciones, buscando el error de los operadores judiciales, pero también otras estrategias que nosotros no dudamos en calificar de ilegales. Ha habido campañas sucias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ha habido amenazas en contra de las víctimas y de los abogados que han sido denunciadas oportunamente y otras. Así que la lista en materia de una serie de procedimientos que se han intentado poner ahí como obstáculo a la justicia son evidentes. Y hemos, repito, denunciado esto ante las instancias judiciales y disciplinarias nacionales, pero también lo hemos hecho internacionalmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahora bien, hemos visto también en estos años que hemos estado enfrentados a, digamos, instancias desde la propia, desde el propio aparato penal que han intentado también obstruir, así como ha habido jueces y magistrados probos, como lo hemos dicho, también se han presentado intentos por parte de operadores judiciales de anular nuestros derechos. Y efectivamente hemos advertido que en la Fiscalía, y ya lo hemos mencionado aquí de manera reiterada, se han presentado una serie de conductas y de acciones tendientes, bien sea a socavar nuestro derecho a la justicia, a impedir que se llegue a la instancia de juicio o efectivamente también a dilatar. Nosotros estamos conscientes de los tiempos judiciales y de la necesidad de actuaciones eficaces en un proceso que, como se ha dicho, ya tiene muchos años, que ya tiene muchas evidencias, muchos elementos probatorios y que ya a estas alturas, pues lo único que corresponde es que llegue a la instancia del juicio. Bueno, Gracias. con relación a la... qué pena, Gabriela. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Quería acotar algo adicional a lo que había dicho el doctor Reinaldo, y es que recordemos que el artículo 175 lo que establece es un término que se cuenta desde la audiencia de formulación de imputación y es un término que obliga a la Fiscalía. Lo que hizo la Fiscalía, o en ese momento la Fiscalía tenía dos opciones: o solicitaba la preclusión o radicaba escrito de acusación. Solicitó la preclusión. Terminada esta, entonces no le quedaría otra alternativa sino la radicación del escrito de acusación. Sin embargo, el artículo 294 que también mencionaba el doctor Reinaldo dice que si vencido ese término, es decir, el de los 120 días, no tenemos la radicación de ninguna de las dos anteriores, pues entonces se retira o queda desplazado el fiscal
que estaba manejando y se nombra un nuevo fiscal con un término adicional de 60 o 90 con concurso de delitos. ¿La Fiscalía podría acudir a esa figura? Yo no creo que lo haga, en el entendido de que le quedará muy difícil volver a construir nuevamente una solicitud de preclusión. Por eso me quedo con los criterios del 175, de los 120 días, que entre otras cosas están cumplidos, y que a la Fiscalía no le queda otra alternativa sino la erradicación del escrito de acusación. Quería agregar un poco eso a lo que había dicho estructuradamente el doctor Reinaldo. Y termino con el tema de la politización, bueno, de la pregunta que hacía Urias sobre la segunda parte de los efectos políticos de una decisión. Cualquier decisión que involucre a miembros de la política activa, pues tendrán consecuencias políticas. Máxime que estamos hablando de Álvaro Uribe Vélez, el hombre más poderoso del país en los últimos 20, 25 años. Pero eso no significa que estemos hablando ni de politización de la justicia, ni de judicialización de la política. Esta es una decisión tomada en derecho. De hecho, valga la pena aquí advertir un tema muy importante. La juez 28 fue tan rigurosa con el tema político que la intervención del ex senador Álvaro Uribe Vélez, su última intervención, el último alegato que ustedes escucharon de él, estaba previsto unos días antes de las elecciones a Congreso de la República. Y la juez, advirtiendo eso, aplazó la intervención del señor Uribe Vélez para un momento posterior. Es decir, esta es una decisión estrictamente jurídica que tiene efectos políticos, que tiene consecuencias políticas más allá de la justicia en sí. Pero esta no es una decisión política, es una decisión jurídica estructurada. Las consecuencias evidentemente se las dará la ciudadanía. Estamos enfrentando, y evidentemente nosotros como representación de víctimas tenemos una posición jurídica, unas ambiciones desde el punto de vista de justicia, y evidentemente nos interesa que un ciudadano como Álvaro Uribe Vélez, quien para nosotros le ha generado tanto daño a la ciudadanía y estas en el tiempo han pasado inadvertidas, necesitaba que se protocolizaran y que de alguna manera pudiéramos tener el beneficio de la justicia. Pero repito, y como conclusión, esta es una decisión estrictamente jurídica que evidentemente tiene consecuencias políticas. Gaby, si me permite 30 segundos. Claro que sí, doctor Villalba. Adelante. Gracias. Mire, es lo siguiente, para compartir lo que dijo el doctor del Río. El 294 dice que se debe relevar al fiscal y tendría 90 días más cuando deja vencer el término para acusar o precluir. Pero resulta que no es aplicable en este caso concreto esta norma porque se presentó la solicitud de preclusión y se hizo la audiencia de preclusión. Por eso el artículo aplicable definitivamente es el 175, están vencidos los términos y la única vía es proceder a presentar el recurso, perdón, el escrito de acusación. No hay otra alternativa. Y debe ser relevado en todo caso, no porque se dejó de presentar la solicitud de preclusión porque se presentó, sino porque se extiende el impedimento que tiene la propia jueza que emitió su decisión el día de ayer, como lo mencioné al comienzo. Gracias. Gracias, doctor Villalba. Pregunta a María Isabel Ortiz del diario El Tiempo y se prepara José David Escobar del diario El Espectador. Buen día, muchas gracias a todos, pero realmente mi pregunta ya la respondieron en la última intervención el abogado Villalba y del Río sobre si era absolutamente imposible que la Fiscalía insistiera en una preclusión por otras causales. Gracias. Gracias, María Isabel. Pregunta a José David Escobar del diario El Espectador. Hola, buenos días para todos y todas. No, yo básicamente quería insistir en algo. Yo escuchaba a los doctores Reinaldo, el doctor Miguel Ángel del Río, pues hablando de cambio de fiscal y pues de los 90 días y demás, pero pues teniendo en cuenta que digamos que el caso lo llevó
no un funcionario del ente investigador cualquiera, sino Gabriel Jaime Durán, que pues es el coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema. Digamos que vuelvo a insistir en una pregunta que hacía un colega: ¿qué garantías ustedes pueden tener si, pues, digamos, esta decisión, digamos, la investigación la llevaba un funcionario de primer orden en el ente investigador? Esa es una gran pregunta, es una muy buena pregunta, y la única respuesta que yo le puedo dar a eso es que afortunadamente el sistema penal acusatorio, o en el sistema penal acusatorio la última palabra la tiene un juez de la República. Es decir, que más allá de quién sea el funcionario delegado por la Fiscalía para llevar esta actuación, será un juez de la República el que tome una determinación. Nosotros hoy consideramos que no tenemos las garantías por parte de la Fiscalía General de la Nación, por las razones que ya hemos advertido, pero repito, esa falta de confianza en el ente acusador no significa que no creamos y no respetemos a la rama judicial desde el punto de vista de la imparcialidad y la independencia de los jueces de la República. Si Gabriel Jaimes, con todas sus condiciones y como delegado directo de la Fiscalía General de la Nación, no ha cumplido a cabalidad su tarea y lo único que ha hecho es tratar de buscar cómo absuelve al investigado, pues evidentemente no habrá otro funcionario que o realice un evento completamente diferente o se aleje de las determinaciones del fiscal Barbosa. Entonces no nos queda otra alternativa que confiar en los jueces de la República. Lisset García, de RCN Radio, nos envía esta pregunta para el doctor Reinaldo Villalba. Siendo esta una decisión sin precedentes, ¿qué camino se puede adoptar para que este proceso no termine en una nueva solicitud de preclusión que dilate más el caso? Y tiene también otra pregunta: ¿qué sucederá ahora con el senador Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta que la Fiscalía no apeló la decisión de la juez? Bueno, contesto la pregunta de la siguiente manera. En mi opinión, no hay lugar a que la Fiscalía presente nuevamente una solicitud de preclusión. Y no hay lugar porque los términos, como lo hemos dicho, están vencidos. ¿Y están vencidos para qué? Para presentar el escrito de acusación. Entonces, lo que corresponde es presentar el escrito de acusación. Eso es la primera parte de su pregunta. Si la Fiscalía no presentó el recurso de apelación, y pues difícilmente lo podría haber hecho frente a la solidez de la decisión de la señora jueza, pues sencillamente ni siquiera se va a perder el tiempo en una apelación que seguramente hubiera sido también negativa para los intereses de la Fiscalía o del fiscal concretamente que participó en este caso. Entonces, lo que corresponde es, a la mayor brevedad posible, para la Fiscalía, presentar ese escrito de acusación. No hay otra alternativa desde mi punto de vista y desde el ámbito legal. Gracias, doctor Villalba. ¿Alguna otra pregunta? ¿El doctor Cepeda quiere hacer alguna intervención, agregar algo más? No, agradecer simplemente y recordar lo importante que ha sido para nosotros esta decisión y saludar el estoicismo con el que mis colegas y compañeros y compañeras, en este caso también de Yanira Gómez, pues han y hemos afrontado esta difícil tarea y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Bueno, con la intervención del senador Iván Cepeda, damos por finalizada esta declaración. Gaby. Dime, Marcela. Perdón, sí, es que quiero hacerle una pregunta. Ya el doctor del Río respondió sobre la politización que se ha puesto sobre la mesa en este caso, pero quiero trasladar esa pregunta también al senador Iván Cepeda como congresista, como alguien que está en este momento en un rol, digamos, activo en la campaña política. ¿Cuáles son las implicaciones que usted cree, senador, puede tener esta decisión que ha tomado la jueza respecto a la campaña por la presidencia? Gracias, Marcela.
Nosotros intencionalmente durante todo el transcurso de este proceso, y me refiero ya prácticamente a una década, hemos deslindado claramente el plano político de la acción judicial y nos mantenemos en esa línea de conducta, más en el contexto de un proceso electoral. Así que yo no haré ningún comentario sobre eventuales repercusiones que pueda tener esta decisión. Sin lugar a dudas las tendrá, por supuesto, habría que ser ingenuo para no pensar en ello, pero no porque nosotros vayamos a utilizar, a instrumentalizar esta decisión en ningún sentido que tenga que ver precisamente con ese tipo de escenario. Suficientes intervenciones ya hay en política hoy, intervenciones indebidas desde el Poder Ejecutivo y desde otras instancias para agregarle otro elemento a este asunto. Así que con todo el respeto y consideración nos apartamos de cualquier interpretación en ese sentido. Gracias, senador Cepeda. Entonces, con su intervención damos por finalizada esta declaración a medios. Gracias a todos los colegas, los periodistas que se hicieron presentes. Feliz día para todos. Buen día. Buen día para todos, Un felicidades. abrazo, saludos. Día, que esté muy bien. Gracias, Deyanira. Chao.